Bueno, la inflación sigue hablándonos un poco de lo que está sucediendo en el mercado. Seguimos viendo cómo Europa sigue siendo afectado por las decisiones que está tomando Rusia y Estados Unidos sigue teniendo su política de aumentar los intereses para así poder controlar la inflación. Además de esto, estamos viendo lo que ya habíamos comentado en capítulos pasados y es que hay compañías muy grandes, y esto lo voy a hablar un poco más a detalle, que ya están empezando a entrar en una etapa de liquidación. Soy Julio Quintero y vengo a comentarles un poco más de lo que sigo viendo en el mercado. Esta semana hemos tenido varias cosas, bueno, desde la semana pasada hemos tenido varias noticias bien interesantes. El, el G7 creo que fue uno de las instituciones que decidió con varios países que unifica tratar de detener la subida de precio del gas ruso, haciendo una coalición que le permitiera a Europa poder frenar el crecimiento del costo energético para poder afrontar lo que se viene en invierno. Habíamos hablado de cómo estos países de la zona europea se estaban abasteciendo demasiado rápido, sobre todo Italia y Alemania, de gas para tratar sí o sí de contrarrestar los efectos que pudiera tener el invierno en los costos energéticos. Es decir, lo que están buscando es tratar de sostener un precio que no afecte demasiado al consumidor, que les permita obviamente seguir moviendo la economía y al mismo tiempo, pues obviamente tratar de evitar el impacto que esta subida de precios energéticos está teniendo a nivel tanto productivo como a nivel personal, como a nivel de consumo. ¿Qué es lo que estamos viendo y que se pone muy interesante? Después de esta decisión del G7 de tratar de hacer algo para que se puedan congelar los precios, sale Putin y dice, así, pues cerramos creo que es el Nord Stream de la línea que está alimentando ahora a Europa, la vamos a cerrar de manera indefinida. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sí o sí Putin está tomando acciones que van a repercutir muy fuertemente en lo que es el invierno europeo. Sí o sí están buscando desestabilizar Europa para poder quedarse con ese terreno. No sé cuáles son las intenciones reales, pero hay una pelea casada bastante grande entre el bloque que ya hemos hablado, China, Rusia y Estados Unidos por quedarse con Europa. Europa está en la mitad en este momento y hoy está marcando una inflación de alrededor 9.5%. Es una locura. ¿Qué es lo que pasa? La tendencia de querer congelar los precios abasteciéndose del gas ruso de manera rápida para poder no afectar al consumidor de manera tan compleja durante el invierno es una buena opción para tratar de detener la inflación en ese sector, pero el problema es que va a generar que el peso de la inflación se recueste en los otros productos. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que el consumidor sí o sí se va a ver afectado y ahorita el Banco Central Europeo da la impresión de que no tiene muy claro qué va a hacer ahora en la reunión que va a tener ahora en octubre para definir si va a subir o no los intereses. ¿Cuál es el problema? Y es lo que ha estado haciendo Estados Unidos. Estados Unidos ha venido subiendo los intereses precisamente para tratar de generar mayor liquidez en su economía. Es decir, apretamos un poquito al consumidor, pero él hace préstamos porque es la forma en la que Estados Unidos se mueve y estos préstamos generan mayor devolución de dinero, mayor ingreso de dinero para los bancos porque los préstamos obviamente están más costosos porque los intereses son más altos. Esto ayuda sí o sí también a que la inflación, como ya lo hemos explicado anteriormente, pues baje. ¿Por qué? Porque obviamente al tener intereses tan altos, la demanda de productos, de bienes raíces y demás, pues disminuye y esto obliga a que los precios tengan que bajar. Europa se está demorando mucho en hacer esto. Y el problema, según algunos analistas, es que puede que Europa sí o sí vaya a tomar la decisión de aumentar los tipos o los intereses en 75 puntos, en 0.75, pero el problema es que, puta, no es lo mismo aumentar los intereses antes de una recesión a aumentarlos durante la recesión y parece que Europa no ha querido hacer o tomar esas acciones y el problema es que sí o sí, según como lo estoy viendo yo, es muy posible que estos intereses empiecen a ser aumentados durante la recesión. No es lo mismo. Y ahí es donde vamos a ver cosas supremamente complejas a nivel de consumidor, sobre todo la gente de Europa, porque estando en una recesión, puta, y que te suban los intereses cuando ya estás en medio de la recesión va a ser supremamente complejo.
Eso es uno de los puntos en los que hay que tener los ojos puestos, hay que estar muy pendientes. Recuerden que todo lo que está moviéndose de manera global afecta a los países directamente relacionados con importaciones y exportaciones desde países de afuera. Sobre todo, Latinoamérica ha dejado mucho de lado el tema de la agricultura, que me parece que es un error gigantesco, y ha tratado de solamente inclinarse por comprar todo desde afuera, ¿sí? Las importaciones son supremamente importantes, pero el problema es que si no somos productores, y ya lo hemos hablado muchas veces, pues al tener dependencia de agentes externos, cuando hay una deglobalización como la que estamos viendo ahora, sí o sí, la crisis se nota muchísimo, muchísimo. Entonces, ha venido pasando esto. Europa sigue con la tendencia de querer recluirse en solamente abastecerse de gas para fijar los precios, pero no están tomando decisiones rápidas desde el banco para poder implementar políticas de incremento en los intereses que les permitan empezar a controlar la inflación. Entonces, esta mierda está altísima otra vez. La inflación creo que más alta que han tenido en los últimos 50 años. Es una locura, es una locura. Ahora, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos acaba de hacer una reunión y va a tener otra reunión ahora empezando la semana que viene, creo, donde van a volver a tocar el tema de hacer otra subida de intereses, que es bastante inteligente porque es lo que le está dando la oportunidad de detener ese crecimiento de la inflación que aún no para. Muchos dicen que ya llegamos al tope, yo creo que no hemos llegado al tope de la inflación, sigo viendo demasiadas cosas allá afuera, sigo viendo conflictos, China-Taiwán, Rusia sigue tomando decisiones sin que nadie esté haciendo absolutamente nada. Europa sigue estando muy lento en cuanto a decidir si va o no a aumentar sus intereses y cuándo lo va a hacer. Y Estados Unidos sigue fortaleciendo su dólar, hoy amaneció otra vez más grande, creo que la comparación más grande que están haciendo ahora es contra el yen japonés. El yen tiene un inconveniente para compararlo y es que Japón está sí o sí tratando de reducir su economía a lo más bajo como hizo China para tratar de eliminar el tema inflacionario lo más rápido que pueda. Entonces todo esto sigue en la misma tendencia. Ahora, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero creo que es importante volverlo a discutir. Hace tiempo les dije, hey, tengan cuidado porque en el momento en que las compañías empiecen a ser liquidadas, ahí es donde vamos a empezar a ver que la recesión sí está llegando, sí es una realidad. Un cafecito por acá. Entonces, sin poder entender que esto es una realidad y que vamos hacia allá, no vamos a poder tener o tomar acciones adecuadas para lo que se viene. La bolsa volvió a amanecer por el piso, hace 3 semanas viene así. Si ustedes se fijan en las criptomonedas, siguen hacia abajo, es decir, que hay un pánico grande a nivel económico de las personas que están involucradas en el manejo digamos, no en el manejo de la bolsa, pero sí en los últimos 3 años creo yo que hubo una arremetida gigantesca de gente que empezó a invertir y a jugar en la bolsa. Salieron aplicaciones como Robinhood que te permiten más jugar, ¿sí? Que entender realmente cómo funciona la bolsa, pero muchos de que, de estas plataformas que permitieron el ingreso de mucha gente, también permitieron la posibilidad de que ya las grandes corporaciones no tengan tanto poder en el manejo del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un pánico colectivo que nos está mostrando que es real al ver que las bolsas siguen bajando y sobre todo al ver que las criptomonedas que no deberían estar afectadas por la inflación siguen bajando. Bitcoin amaneció creo que por debajo de es más, les voy a decir, amaneció por debajo de los $18,000, al menos sí por debajo de los 19,000 y esto sigue en tendencia bajista. No va a cambiar. Bitcoin está en $18,000, 18,827. Creo que pensamos que Bitcoin nunca iba a volver a tener esos bajos tan bajos, pero bueno, nos está mostrando que hay un miedo colectivo. Ahora, hablemos de empresas. Ya habíamos hablado de Ford sacando mucha de su plantilla, precisamente porque está migrando hacia la parte de los autos eléctricos, pero porque hay una tendencia también de migración económica y en la forma de hacer negocios que la pandemia desató. ¿Y esto qué quiere decir? Mucha gente de ciertos sectores muy pesados en la economía está decidiendo pasarse netamente a digital o al e-commerce. Tesla ha demostrado que comprar un carro online es totalmente posible, viable y es una experiencia totalmente satisfactoria. Ford está tratando de hacer exactamente lo mismo y está
entrando a cancelar todos sus distribuidores. O sea, ¿esto es conveniente para el consumidor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque te vas a quitar de encima una cantidad de intermediarios, ¿sí? Tú aquí compras un carro en Estados Unidos y cuando vas a ver la cuenta te cobran hasta haber trasladado el carro de la manufacturera al sitio donde lo venden, como si tú hubieras mandado a pedir el carro desde allá. No, tú vas y compras un carro que está ahí, pero ellos te lo cobran porque lo trajeron. Además te cobran el fee de intermediación, te cobran las comisiones, etcétera, 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 etcétera. Por está quitando todo esto. ¿Cuánto desempleo va a haber cuando tenemos tantas agencias de una compañía tan grande en Estados Unidos? Entonces eso sí o sí va a impactar muchísimo la economía. Pero no hay que irse mucho más allá. Ya habíamos hablado del tema de Apple sacando más de 100 headhunters que se encargan de traer talento a su compañía. Esto quiere decir que no están sacando aún, no están sacando gente, no están recortando personal, pero sí están pensando en no meter más gente. Y ahora, si nos vamos a ver qué está pasando con compañías grandes, ya empezó la primera, Bed Bath and Beyond. Es una compañía en Estados Unidos muy grande, muy, muy grande, que está empezando a sentir los problemas de la recesión, pero no solamente eso, también está sintiendo eso que pasó hace año y medio más o menos, o hace 2 años, los últimos 2 años pasó con toda la impresión de dinero que se hizo, y ya también lo habíamos comentado, mucha gente salió a comprar de todo. En vez de haber guardado la plática que les dieron, salieron a comprar de todo. Y el problema es que esas compras generaron un pico en todas las compañías, obviamente fantástico para ellas en ese momento, que no les permitió ver que toda esa gente que ya compró no va a comprar durante los próximos 2 a 5 años. Bed Bath and Beyond ya está experimentando eso. Creo que han vendido alrededor de un 20 o un 30% menos en comparación del año pasado, y están pensando en cerrar 150 tiendas en Estados Unidos. Es una locura, es una locura. Van a cerrar el 20% de lo que compone a su compañía porque ya no está funcionando. Entonces ya empezamos a ver compañías de este tipo que empiezan a entrar, si no en liquidación, en un proceso que posiblemente las lleve a hacer una liquidación más adelante y no muy lejos. Entonces, el tema de la inflación sigue por los cielos. El tema de la subida de los intereses sigue estando presente en cada uno de los países que tienen las inflaciones más altas. El dólar sigue fortaleciéndose con respecto a otras monedas, lo cual es complicadísimo porque cuando tienes un tema inflacionario alto y compras en dólares con una moneda que se está devaluando frente a esta otra moneda, pues es mucho más caro comprar. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Europa compra gas de Estados Unidos, pagando además el gas que usa Estados Unidos para transportar el gas que le está vendiendo a Europa a niveles altísimos, que además se lo vende en dólares, pagando con un euro que todavía está muy lastimado. Entonces, ¿qué creo yo que puede seguir sucediendo ahora? Bueno, vamos a ver qué va a hacer el FED ahora que salga a hablar con su próxima reunión. Hay que ver cómo siguen las compañías grandes entrando en la tendencia de la liquidación, y si algunas más de estas van a empezar a mostrar esos índices, como ya lo mostró Bed Bath & Beyond, que por cierto, creo que su presidente, déjenme, no quiero decir una tontería, déjenme, yo reviso acá, pero sí, el director financiero se tiró, parece que se tiró, aunque no hay indicios de que haya sido un suicidio, pero parece que se tiró o cayó, no, no parece, cayó de un edificio de Manhattan. Eso fue creo que la semana pasada o el fin de semana. Y bueno, ya empezaron a salir cosas, el tipo estaba demandado por fraude, estaba metido en un problema grande también, y obviamente toda esta complejidad financiera que se está viendo al interior de esta compañía por todo lo que hemos hablado. Es que es muy complicado tratar de tapar el sol con un dedo cuando no hay de dónde agarrarse económicamente para poder financiar una compañía que ha venido teniendo problemas, como muchas otras, que está tratando de crecer en un mercado que no está creciendo porque se estalló en los 2 años anteriores, y que además no tiene un modelo que le permita sí o sí entrar a competir con las tendencias nuevas que estamos viendo ahora, ¿sí? Eso es supremamente interesante porque nos pone en una situación donde sí o sí tenemos que empezar a analizar cómo a nivel tecnológico las compañías deben estar transicionando para evitar que haya este tipo de situaciones. El problema de esto es que transicionar a un nivel tecnológico o a un nivel más digital, primero que todo toma tiempo, y segundo, te quita mucha de la mano de obra y mucho de los digamos,
las tiendas físicas que tienes que tener o que tenías y que tienes que sostener, pero pasándote a ese modelo, pues ya no las necesitas. Entonces, gente, inflación sigue por el cielo, el mercado sigue con una tendencia bajista. Los bancos grandes del mundo siguen pensando en aumentar los intereses, unos tomando acciones más rápido que otros. Europa se acerca a una recesión a corto o mediano plazo, es inevitable. Rusia sigue teniendo en cuenta sí o sí la decisión de no voy a suministrar gas a Europa. Europa sigue pensando en hacer un alto al precio de la energía, sobre todo ahora con el invierno, pero es muy complicado porque todo lo que está pasando lo obliga a comprar sí o sí gas costoso. Está complicado, pero está supremamente interesante. Hay que seguir analizando lo que se viene. Este es mi podcast, Café Negro, tomándome un café aquí, abriendo un espacio sin un espacio particular. Realmente la idea es poder compartir un poco esta información global que me interesa bastante y que sé que es de bastante interés para todos ustedes, porque al final todo lo que es, todos nosotros, los que estamos ahora metidos en el tema de emprendimiento, en el tema de salir a buscar nichos de mercado donde podamos ser muchísimo más competitivos, incluso desde las mismas compañías donde trabajamos, donde queremos sí o sí hacer una carrera profesional que nos permita escalar posiciones. Es bien importante tener en cuenta cómo se mueve la economía y es bien importante tener en cuenta cómo la globalización y la deglobalización están afectando cada una de las economías mundiales. Soy Julio Quintero, esto fue Café Negro, un espacio sin espacio. Espero les haya gustado la información que les estoy compartiendo. No olviden irse a Marketing, el otro canal que tenemos. Estamos llegando a los 1000 seguidores pronto. En este no estoy llegando tan fuerte, pero bueno. Nada, gente, un gusto poder saludarlos hoy. Ahí les dejé ya el video cortico de los tips del miércoles. Interesante. Voy a hacer otros capítulos por acá. Acá los espero. Bye bye.